Bé, bona tarda a tothom i benvinguts aquí avui a Amigos de la India. Hoy es viernes 22 de marzo del 2019 y vamos a celebrar el plenilunio de Aries 2019. Exactamente fue en la madrugada de ayer, pero como la sala la tenemos los viernes, pues lo vamos a hacer hoy. Este año se da la particularidad de que en el signo de Aries tendremos dos lunaciones mayores, dos plenilunios. Hay que decir con respecto a los plenilunios, cuando hay dos, que el primero es el que tiene más energía del signo, pero se da la circunstancia de que el segundo corresponde al inicio de la Pascua judía. Por lo tanto, el festival de Pascua sería el otro. Lo que pasa es que la enseñanza esotérica establecida por la Alice Bailey, por influencia del maestro tibetano, pues hablaba de que cuando se daba la paradoja esta, o esta casualidad, de que en el mismo signo había dos lunaciones, dos plenilunios, el primero el que tenía toda la energía y el segundo no, tenía menos. Pero, vuelvo a decir, como este año la Pascua judía cae del 19 al 27 de abril, pues el otro corresponde más con la tradición de lo que es el Festival de Pascua. En cualquier caso, tenemos dos oportunidades para manifestar la resolución ariana, esa energía volitiva que es capaz de manifestar la conciencia superior en los planos de manifestación karmática. Para las personas que es la primera vez que vienen a una luna llena, un plenilunio, hay que decir que nosotros hablamos de plenilunio de Aries, pero el que está en Aries es el Sol, no es la Luna. La Luna está en el signo complementario que es Libra. Lo digo porque seguramente por internet veréis a mucha gente que nos critica a los que decimos que hoy es plenilunio de Aries y no acaban de entender una cuestión esotérica que es muy importante remarcar. Cuando la Luna es capaz de brillar y de manifestar todo el disco iluminado, toda la energía que le da el Sol, en ese momento la Luna, que es una parte muerta, no está muerta como tal, es capaz de irradiar. Ya sabéis que nosotros los humanos, si no estamos en presencia del alma, no podemos irradiar, pues la Luna por sí misma no tiene capacidad irradiatoria positiva, es algo negativo, es un cadáver del logos planetario de su anterior encarnación. Por lo tanto, en el momento exacto del plenilunio, esa Luna, al estar completamente iluminada, cesa toda la actividad negativa y refleja la actividad del Sol, que está influenciado por la constelación, en este caso Aries. Cada vez que veamos un plenilunio, que sepamos que la Luna, la parte oscura, la sombra, ha quedado tapada por la luz de la conciencia. En este caso, a nivel macrocósmico, sería el Sol la luz que proyecta directamente, que la Luna recibe y que nosotros los humanos en el planeta Tierra también recibimos, porque estaremos recibiendo por un lado la del Sol y por la que refleja la Luna. Pero recordando que la Luna por sí misma no tiene capacidad irradiatoria. Esto lo analizamos un poco y nos damos cuenta que los humanos, cuando estamos en presencia del alma, somos capaces de irradiar luz. Cuando le damos la espalda a la conciencia, al alma, al ángel solar o al yo superior, no somos capaces de irradiar esa luz. Dicho esto, hay que decir también que nos reunimos cada mes para celebrar los plenilunios con la finalidad de acercarnos a la jerarquía. Claro, esto de la jerarquía planetaria, la gran hermandad blanca, pues bueno, los años pasan. Hace años, pues sí que es verdad que había hace 30, 40 años, había mucha gente que había leído los libros de Alice Bailey, de Vicente, y sabía bastante de qué iba la jerarquía, incluso teosofía, y sabía bastante de qué iba la jerarquía. Hoy en internet pues hay muchísima información y hay que decir, muy a pesar, que no toda es válida respecto a la información de la jerarquía. Yo sigo la línea original del maestro tibetano de Alice Bailey, la escuela arcana, y no comparto para nada muchísimas cosas de las que aparecen por ahí. Pero lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros, con una reunión como la de hoy, en cualquier parte del mundo, este grupo y muchísimos más que hay, por supuesto, lo que intentamos es ponernos en contacto con la jerarquía. El mejor momento es el momento del plenilunio exacto. Ayer fue de madrugada, a las 3:53 creo de la madrugada. Y si no, se hace en montante el día de antes, pero como la sala la teníamos hoy, no hay ningún problema. El próximo plenilunio lo haremos el jueves 18 de abril, en el final del ciclo de Aries, porque el plenilunio es el día 19, Viernes Santo, pero el Jueves Santo lo vamos a hacer aquí. Por lo tanto, en aquel próximo estaremos más cercanos a esta energía. De cualquier manera, no importa
si la meditación grupal se hace en el momento exacto o se hace en el momento anterior o posterior. Lo importante es que se haga una meditación, un servicio grupal de ofrecimiento, de ofrecernos nosotros como trabajadores de la conciencia a la propia jerarquía planetaria, con una finalidad, básicamente conseguir eso tan ansiado que todos anhelamos, ser guerreros de la luz, ¿verdad? ¿Verdad que todos vamos conquistando en la búsqueda del grial, la búsqueda del alma, la búsqueda del servicio? Pues ni más ni menos hemos embarcado todos en una nave. Una nave, ¿cómo se llamaba aquella nave? Argos, ¿verdad? Y vamos en busca de ¿qué? Del vellocino de oro, ¿verdad? ¿Sí o no? De la propia manifestación del alma. Pues como estamos en este trabajo, tanto da si meditamos antes o después. Lo importante es que lo hagamos y lo hagamos en grupo. El por qué estas reuniones cada mes básicamente es, antes de empezar el tema de Aries, porque se consigue que el ser humano salga de su caparazón que le ha transmitido la era de Piscis, es decir, hacer las cosas de manera individual, y empiece a abrir la conciencia y a confiar en el grupo. Una meditación es infinitamente más poderosa si se hace en grupo que si se hace a nivel individual. Puede suceder que por cuestiones karmáticas un estudiante de sabiduría pues se vea obligado a estar solo a la hora de realizar estas meditaciones. De cualquier forma, hay que decir también lo siguiente: la soledad es la prueba de fuego del discipulado. El discípulo que supera la prueba de fuego de la soledad es el discípulo que va a recibir la iniciación. Aquellos que les dan miedo la soledad, que no tienen a nadie con quien compartir sus inquietudes espirituales y frenan su evolución, no están capacitados para seguir adelante. Con lo cual se nos está diciendo algo aparentemente contradictorio. Por un lado se nos indica que nos debemos juntar con los demás y compartir y entre todos ir construyendo, ¿no? Y por otro lado se te dice que si no eres capaz de vivir el karma que tú mismo has escogido para este momento, todo lo que tenías pendiente para esta vida, no vas a ser útil a la jerarquía, no tendrás una auténtica capacidad de trabajar a nivel grupal. ¿Por qué lo digo? El grupo al cual debemos encaminarnos, el grupo de trabajo auténtico, no tiene nada que ver con los grupos físicos. Este grupo que está reunido hoy, este grupo es una pequeña célula de un grupo mayor. Sucede que este grupo, nosotros nos conocemos a nivel de personalidades, a nivel de formas, pero no nos conocemos a nivel causal. No estamos aquí como almas, ojalá estuviéramos como almas. Pues la prueba de la soledad es lo que hay que vivenciar antes de desarrollar la conciencia grupal. ¿Y por qué la soledad? Porque cuando uno se acostumbra a las palabras amables de los demás, o incluso a la presencia de los demás física, aunque no le digan nada, está dependiendo emocional y anímicamente de la presencia de los demás. Mientras que si uno no tiene a los demás al lado y sigue trabajando, ¿en quién confía? En uno mismo, en el alma. Y el alma, no lo olvidemos, como entidad, forma parte de un grupo mayor, que es la línea energética que pueda expresar, ya sea el segundo rayo, el tercero, el quinto, el sexto o el séptimo, depende. Almas de primero no hay y de cuarto prácticamente no hay ahora. Pero básicamente es el segundo y el sexto rayo lo que domina más en la Tierra. Almas de tercero hay unas cuantas, bueno, hay cuantos millones por supuesto, pero las más numerosas son las de la línea par. Por lo tanto, nosotros, por mucho que en nuestra vida hagamos una cosa u otra, en el fondo estamos siguiendo el patrón energético que tenemos dentro. Y lo estamos vivenciando, y si nos damos cuenta, veremos que la astrología, aquí donde tenemos nuestro sol o nuestro ascendente, en el fondo no es un signo lo que nosotros pensamos. Vosotros sabéis que respondemos básicamente a los planetas, ni respondemos a los signos ni a las constelaciones. Pero a lo que sí empezamos a responder ya es a las energías. Yo imagino que conoceréis alguna personalidad ariana y se caracterizan por su gran resolución, su gran dinamismo y su gran voluntad, un primer rayo a veces muy mal llevado, porque en el fondo responden al planeta Marte, que es el planeta que nos rige el signo de Aries a nivel de personalidad. Para responder de otra manera, deberíamos actuar como almas, y cuando este ariano que podamos imaginario, ficticio, pudiera responder como alma, lo haría mediante el planeta Mercurio. Es una energía completamente distinta. Y si fuera un iniciado, estaría respondiendo como el planeta Urano.
Y entonces, como el planeta Urano, evidentemente no tendría los aspavientos ni los matices así un poco a veces groseros, impositivos, dogmáticos, inquisitoriales que puede tener el planeta Marte. Pero hay que entender que la mitología hablaba del dios Marte como el dios de la guerra. No es porque Marte sea el dios de la guerra, sino porque esa energía de sexto rayo, esa energía profundamente devocional, es una energía que emana del plexo solar, impacta en el plexo, y prácticamente un porcentaje muy muy elevado de la humanidad trabaja con esa energía. Nosotros tenemos una percepción vaga de lo que es la espiritualidad, la jerarquía planetaria o el trabajo de las religiones, ese concepto a veces abstracto de Dios, totalmente abstracto de la conciencia, a través de la energía del sexto rayo que proviene de Marte. No es de Júpiter, no es de segundo rayo de amor-sabiduría. Es un amor basado en el idealismo y sobre todo en la devoción. Por lo tanto, es algo completamente inconsistente. Y eso tiene que ver, esta explicación, con el mito que se asocia al signo de Aries. La famosa yeguas devoradoras de hombres. Si os interesa la mitología, sabéis que los trabajos de Hércules son 12 oportunidades, 12 pétalos del chakra cardíaco que deben despertarse para que el iniciado alcance un nivel evolutivo muy elevado. Pero no importa tanto que sean los pétalos del corazón que conocemos habitualmente, del centro cardíaco, sino de la contraparte que está situada en el centro coronario. Cuando esto sucede, se produce la famosa cuarta iniciación, se produce el fenómeno que todos conocemos por el cristianismo de la crucifixión, ¿verdad? La famosa pasión y muerte del discípulo, del iniciado, que a partir de ese momento ya no va a tener un cuerpo físico sometido a la ley del karma para continuar su trabajo de discipulado. Pero lo importante es que entendamos que se han explicado los grandes arquetipos de la conciencia a través de historias, a través de mitos, y hoy en día tenemos una mente bastante poderosa y hemos perdido la relación que tenían nuestras generaciones anteriores con el mundo débico, con el mundo angélico, es decir, con los elementales, sobre todo con la filosofía. Y claro, si habéis leído algo de mitología griega, las andanzas del señor Zeus, del dios Zeus, francamente, son un vodevil. Es algo que dices, no me lo puedo ni creer. Bien, ¿cómo se puede transmitir entonces un mensaje arquetípico a una humanidad que no tiene el intelecto y menos aún la intuición desarrollada? Mediante una historieta que tiene un porcentaje de verdad muy elevado, lo que sucede que está tan enrevesada que está hecho expresamente para que solamente unos cuantos, los que más se han esforzado, sean capaces de desentrañar el misterio. En este arquetipo, en este mito de hoy, se habla de que Hércules, el alma, debía combatir en una región unas entidades que se llamaban, unas yeguas que había salvajes, que se dedicaban ni más ni menos que a matar hombres. Dios, caramba, que se sepa, la yegua es un animal herbívoro, ¿no? Todos hemos conocido algún caballo, ¿no? De alguna yegua. ¿Y por qué matar seres humanos? Hemos de entender lo siguiente. ¿Conocéis algo de Platón y de los arquetipos? Aquella idea de que los humanos en el fondo éramos una proyección de algo que había en la mente divina, que a mejor nombre le puso arquetipo, que básicamente no tiene forma, pero claro, nosotros estamos dentro del mundo de las formas. Necesitamos formas físicas etéricas, que son las únicas que conocemos, bien, formas astrales y formas mentales concretas, cuando tenemos un poco más de conciencia, porque me imagino que los que estamos aquí, conciencia del plano astral al 100% no tenemos, ¿verdad? Y del plano mental concreto, pues 3/4 de lo mismo. Como el ser humano no está capacitado todavía, si desarrolla la intuición, evidentemente que sí, pero la intuición basada precisamente en los chakras de la cabeza, no en el plexo solar, esa no vale, ¿eh? La del plexo solar es que esta clarividencia ya la conocemos, es involutiva y además genera bastante karma, porque nos metemos donde no nos llaman. Cuando realmente uno empieza a reflexionar sobre el sentido de la vida, me imagino que a los que estamos aquí a más de uno le ha pasado, uno empieza a percibir alguna idea vaga, ¿verdad? Esta idea procede de un arquetipo que está en el plano búdico. En el plano mental abstracto, esa idea está ahí. Sucede que lo que uno percibe no sabe cómo realmente manifestarlo en la Tierra. ¿Qué empieza a hacer?
empieza a poner en funcionamiento la mente concreta. La mente concreta, cuando ha pasado el tiempo y uno ha reflexionado, es decir, vida tras vida, esa vaga percepción se convierte para aquellos que lo han descubierto, porque esto es personal e intransferible, se convierte en ideal de vida, ¿verdad? Imagino que los que estamos aquí hemos tenido alguna crisis en algún momento, lo digo porque si no, hoy no estaréis aquí. Los que estamos aquí, todos hemos tenido una crisis en nuestra vida, la que sea, y en un momento determinado escuchamos o vimos algo en nuestro interior, ¿verdad? Una conciencia, y hemos hecho lo posible y seguimos haciendo lo posible y lo imposible por mantenernos fieles a este ideal. Bien, hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Los ideales de la vida, ¿no? Pero ¿qué sucede con aquellas almas que no tienen suficiente intelecto desarrollado, no tienen suficiente voluntad y quieren apuntarse al carro de vivir un ideal? Que no tienen capacidad volitiva y en lugar de vivenciar el ideal que hacen, siguen fielmente lo que otros han hecho, pero detrás no hay absolutamente ninguna base de conciencia. Como no hay una base de conciencia, esos ideales se convierten en normas de obligado cumplimiento, o séase, ideologías. ¿Qué mata a los seres humanos? Ideologías tales como el budismo, el hinduismo, el maometanismo, el cristianismo, el fascismo, el comunismo, el capitalismo, no sé si me dejo alguna. Incluso metería hasta la mismísima democracia. Todas las ideologías vienen de un ideal de perfección que cuando uno no lo entiende lo convierte en norma de obligado cumplimiento. ¿Qué pasa con eso? Que nos estamos matando por esa energía que os decía antes de Marte, del sexto rayo, por la creencia de que el fascismo es lo mejor, de que el capitalismo es lo mejor, de que el cristianismo es lo mejor, y si no, repasad la historia y veréis que todas las religiones, prácticamente todas, que se tiene noticia, entre ellos se han matado. ¿Por qué? No con el comercio, no, incluso en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque cuando uno vive por debajo del diafragma, vive en el plexo solar, esta energía de Marte es tan poderosa que me hace creer que quien habla por mi boca es Dios. ¿Os acordáis de las pitonisas y por ejemplo, de la idea un poquito peregrina de la infabilidad del Papa, más o menos? O sea, que el Papa, poco menos, que tiene contacto con Dios. A lo largo de los siglos se ha visto que eso era una necedad, pero esto lo sacaron porque tenían que obligar a la feligresía a creer en algo, ¿verdad? Cuando se obliga y se te anula la voluntad y sobre todo el derecho ineludible de todos los humanos a equivocarnos y a reivindicar la equivocación y sobre todo el karma, la crisis consiguiente, se nos está castrando literalmente como conciencias en evolución. Entonces, ¿qué tenemos? Un perfecto rebaño. Tenemos conciencia de masa y vivimos dentro del famoso mito de la caverna de Platón. Vivimos de espaldas a la luz, porque prácticamente las tinieblas, el brillo plateado de la luna nos llama más la atención que la luz del sol. La luz del sol nos despierta otro tipo de emociones. La de la luna ya la sabemos cómo es, ¿verdad? La literatura, el cine, la música están llenas de todo eso. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque esto tiene una relación directa con la forma en que en la vida diaria cada uno de los seres humanos actúa. Si creemos lo que dicen los demás, si creemos que tener ideales es algo muy importante, muy bonito, debemos ponernos inmediatamente a trabajar para que esos ideales se conviertan en realidad. Ya sé que hay ideales como la fraternidad, por ejemplo. ¿Os acordáis de la Revolución Francesa? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, pues en el nombre de la fraternidad se han cometido millones y millones de magnicidios, de crímenes. De hecho, ya sabéis cómo acabó la Revolución Francesa. Se inventó un artefacto que precisamente iba en contra de la libertad de expresión. ¿Por qué? ¿Sabéis lo que hacía la guillotina, no? ¿Por dónde cortaba la guillotina? Por el cuello. Y aquí tenemos que el centro laríngeo, el átomo manásico permanente, la capacidad como almas y como mónadas de interpretar los arquetipos. Se quería cortar la libertad de expresión completamente, precisamente por parte de un grupo que reivindicaba el espíritu de la Ilustración, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Desde las famosas frases aquellas del Nazareno, no sabemos si son ciertas, de ama a tu prójimo como a ti mismo, hasta la Revolución Francesa no hubo otro lema tan maravilloso. O los del Buda, conócete a ti mismo, los antiguos misterios egipcios y sobre todo de Grecia. No ha habido una frase tan maravillosa. Pero fijaos qué contradicción. En el nombre de la fraternidad nos tenemos que matar.
¿Qué pasó? Que los inventores, a los que aplicaron la guillotina, sabéis que al final también fueron usuarios de la misma. Porque cuando uno reivindica esta energía tan arrolladora, tan marciana y tan irracional, uno va en contra de la ley natural. La ley natural dice lo siguiente: si uno se propone un cambio en su vida, el primer cambio, en lugar de ver el cambio en los demás, tiene que hacerlo uno mismo. ¿Qué sucede? Es más fácil matar al prójimo que cambiar, ¿verdad? ¿O no? ¿No os conocéis la historia esta de los cátaros? Un dicho que ahora últimamente se pone en cuestión, pero que en la antigüedad se mataba en el nombre del dios de turno. Este famoso dicho de un obispo de la zona donde pasó de Monsegur, donde aconteció el drama de los cátaros, que dijo más o menos: quemadlos a todos o matadlos a todos, que Dios escogerá los suyos. ¿Verdad que sí? Pues esa desafortunada frase fue dicha en la Guerra Española, ha sido dicha también en los Balcanes hace un tiempo, ha sido dicha también aquí en Palestina últimamente, en Siria. Es decir, es una característica humana. Por lo tanto, no estamos sirviendo a ningún Dios y tampoco estamos sirviendo a una conciencia, la nuestra, y tampoco estamos trabajando por el bien del grupo. Por lo tanto, queremos cambiar el mundo. Un ideal de vida es algo necesario, condición sine qua non, se debe de poner en práctica. Si uno cree en la democracia, debe saber lo que implica creer en la democracia. Si uno cree en el medio ambiente, debe saber muy bien qué implica creer en el medio ambiente. Si uno cree que la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre, si es un hombre, y una mujer lo mismo, debe saber exactamente qué significa conocer al otro, cuál es la necesidad del otro y cuál es mi necesidad. Y si uno cree en los derechos de la infancia, debe tener muy claro que lo que le pasó a él en la infancia no tiene por qué justificar para nada su comportamiento con los niños. Digo esto incluso con los animales. Digo esto porque los ideales de vida que se nos ponen a veces como la solución a nuestro problema, si no tenemos una conciencia mínimamente desarrollada, van a ser un auténtico desastre para nosotros. Vamos a acabar creyendo. Y a estas alturas de la evolución humana, hay que decir que lo que le sobran a los seres humanos, o nos sobran a todos, son creencias. Faltan realidades de conciencia, faltan cambios. Sabemos que para que se produzca un cambio hay que trabajarlo durante mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pues si tuvimos que sacarnos el carnet de conducir o acabar una carrera universitaria o hacer lo que sea, el título de conductor de autobús o lo que fuera, o camionero, hemos de hacer lo posible para que ese ideal que tanto nos interesa, nosotros por lo menos, seamos una antorcha que lo refleje fielmente. Porque si no, estamos alimentando la parte oscura, la de los deseos de lo que quiero ser y de lo que desgraciadamente no soy. ¿Por qué digo que los ideales deben convertirse en realidades? Porque la energía del sexto rayo está ligada al mundo del idealismo y también de la devoción. Pero la parte idealista es la que dice que los cambios van a empezar mañana. Y si no, ¿qué se dice cuando llega el verano? Llega septiembre, me octubre, apunto a cursos de inglés, me apunto esto, me compro un coleccionable nuevo, me cambio de peinado, de ropa, llegan las navidades, pongo 1 kilo de más y en enero todo el mundo se apunta al gimnasio. ¿Cuánto dura la gente en el gimnasio? ¿Cuánto dura la gente en la academia aprendiendo inglés o informática? 4 días. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de respuesta. No somos capaces de evocar lo poquito que llevamos dentro. Si no evocamos por nuestra parte, por mucho que nos impongamos algo, no lo vamos a conseguir. Hemos de conseguir irradiar lo poco o lo mucho que tengamos, positivo, porque de negativo ya está el mundo bastante repleto. Se trata de que manifestemos seguridad en nosotros, alegría, perfecta alegría, y una vivencia muy equilibrada de la vida y comprender a los demás como almas que están evolucionando dentro de un cuerpo, como nosotros, que ni siquiera saben que son almas y que ni siquiera saben que son cuerpos. Porque esto es una de las cuestiones que a veces más desazón producen en el camino. Cuando conoces a personas y tienes un poco de confianza con ellas y te llegan a decir que no saben exactamente lo que son. Imagino que os ha pasado más de una vez. Y luego dices, madre mía, yo este problema en esta encarnación no lo tengo. Seguramente lo tuve en las vidas pasadas. Pero es muy duro llegar a reconocer eso. Pues bien, esa sinceridad es la que necesitamos para enfrentarnos al tema de los ideales. Y es preferible tener un ideal, y digo que es necesario tenerlo,
Es preferible un ideal que todavía no tengamos muy claro en qué consiste, a que nos aferremos directamente a una ideología, porque todo el mundo lo hace, porque lo hicieron mis amigos, porque lo hace mi familia. Eso es lo peor que podemos llegar a hacer, porque eso es abocarnos a la conciencia de masa, ¿eh? Los ideales nos mantendrán independientes. La ideología es norma de obligado cumplimiento. Me imagino que habréis conocido grupos así muy cerrados que tienen una manía muy rara de que la gente que se va del grupo prácticamente muere, está muerta, ¿no? Hay en grupos esotéricos, grupos así religiosos, etcétera, etcétera. Hay de aquel que se aparte del grupo, porque prácticamente ya ha dejado de existir. Bueno, yo me pregunto, ¿y la idea de la fraternidad dónde queda? Porque si estás en un grupo esotérico o estás en la misma sociedad, un grupo empresarial o lo que sea, si uno se aparta por las razones que sea, ¿qué pasa? Que ya no existe. Debe existir un vínculo para que el ideal se convierta en realidad de conciencia de amor al prójimo. Claro que para tener amor al prójimo, primeramente nos debemos de conocer un poquito. Si no nos conocemos un poquito, va a ser muy difícil que podamos tener amor al prójimo. Si tenemos amor no tenemos miedo, pero como los humanos tenemos un porcentaje muy elevado de miedo, hay que decir que el amor todavía en la Tierra es el agente que está ahí, pero es el gran desconocido. ¿Qué sabéis de Aries? Que es un signo de fuego, cruz cardinal, positivo. ¿Qué más? Que entra el primer rayo junto por el triángulo de constelaciones de Aries, Leo y Capricornio, que está regido por Marte, por Mercurio y por Urano, que es una energía volitiva, que es el pétalo de la resolución. Bueno, ¿y qué es la resolución? Porque os he contado las ideologías y la necesidad de convertir todo este montaje en realidad de conciencia, porque el pétalo que hay que desarrollar aquí es la resolución. Una persona que tiene energía de resolutiva es aquella persona que delante de las adversidades se crece. Utiliza todo su potencial, tardará más, tardará menos, pero al final consigue lo que se ha propuesto. Aquellos que no son capaces de desafiarse a sí mismos, pues todavía hay que decir que no han sido tocados por la gracia precisamente de la conciencia. Cuando el alma llama a la puerta, la conciencia inferior, la personalidad, se moviliza para responder al llamado. Pues esto es lo que decía antes, uno puede tener, si uno tiene ideales, es decir, el contacto con el alma, uno convierte ese camino en una creencia ciega. Pero si es una creencia ciega, la verdadera alma no está ahí, no está la auténtica conciencia, está la personalidad, la mente concreta, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que necesito, y sobre todo de esta manera me enfrento a los demás. El alma no habla nunca así, habla la personalidad. Por lo tanto, entendamos que debemos utilizar la energía resolutiva para quemar todo aquello que nos impide evolucionar. ¿Conocéis alguna tipología de algún ariano que conozcáis? ¿Algo que os llame la atención de ellos? ¿El pronto usted que tienen? ¿La perseverancia? ¿Eh? No, que me resulta curioso porque cuando hablan no son tan rápidos que no llegan a escuchar. Es Marte. No todos, no, evidentemente, la energía que tienen. Y tal vez lo más importante de este signo es su definición esotérica, su nota clave esotérica. Surjo y desde el plano de la mente rijo o gobierno. Bueno, ¿y quién surge desde el plano de la mente? El alma. Por eso os he dicho antes que hay que tener un intelecto poderoso. Si no tenemos un intelecto poderoso, una fuerte mente. Y con esto quiero decir lo siguiente. Últimamente corre una leyenda que supuestamente viene de Oriente, que dice que no hay que tener mente. Aquí ha venido mucha gente que dicen que ellos no tienen mente, y repiten cada día que no tienen mente. Vamos a ver. La mente que es criticable, que no es recomendable tener, aunque hay que tenerla, es precisamente la mente concreta. La mente concreta es la que divide, pesa, mesura y sobre todo saca conclusiones. No es la mente abstracta. La mente abstracta esa está ahí. Es la mente concreta. Lo que pasa que primeramente hay que desarrollar la mente para después prescindir de ella cuando mediante el estudio, la meditación y la reflexión se consigue aquietar la mente y alcanzar la intuición, el conocimiento directo. No podremos pasar
del plexo solar directamente a la intuición, porque ese camino místico son muy pocos en la Tierra los que lo han realizado correctamente. La gente confunde muchas veces lo que es la percepción directa después de reflexiones, de meditación, pero no de manera obsesiva, sino de manera serena, de continua observación, de continua contemplación, con un arrebato místico, con una energía marciana que te hace ver lo que no es. Claro, esto se verá andando el tiempo. Y hay una de las claves para entender si realmente uno está por el camino de la mística o el camino del intelecto, es si tenemos capacidad, por ejemplo, para desmenuzar un argumento al detalle. Si somos capaces de hacerlo, más o menos, tenemos una tendencia mental definida. Si damos una definición genérica y ahí quedó, y Dios es amor y ya está y nos quedamos tan contentos, pues ahí tenemos a una conciencia creyente o mística. Sucede que cuando se alcanza determinada conciencia, sobre todo cuando se traspasa la energía del chakra cardíaco al chakra coronario, en la cuarta iniciación, los dos caminos se fusionan. Pero ya se ha recorrido el camino del científico, que es el camino del investigador o del esoterista. Y lo que hay es una plena comprensión de todo aquello que nos rodea. No es lo mismo la clarividencia que podemos tener a nivel de plexo solar que la que podemos tener por el entrecejo. No es lo mismo ni mucho menos. Lo que sucede es que primeramente desarrollamos la del plexo solar y poco a poco nos damos cuenta que hay algo más, porque la del plexo solar tiene mucho que ver con aquello que a mí me gusta, con aquello que a mí no me gusta, pero no me habla de síntesis. Y la clarividencia superior sí que me va a hablar de síntesis. Pero para interpretarla correctamente, yo debería haber hecho ya mi propia catarsis personal. Debería de haber dejado ya de ser esa persona diferenciada del grupo, sino tener una conciencia dentro del grupo. Y esto es una cosa tal vez más importante y una de las razones por las cuales se hacen los plenilunios. Nosotros tenemos conciencia del yo separado, ¿no? Yo soy, ¿no? Decimos todos, yo soy, ¿no? Yo soy Pepito, porque lo pone el carnet de identidad, y yo soy un número, y yo soy. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Tampoco podemos decir de manera ficticia y romántica, y pseudo-progre y pseudo-acuariana, que somos un grupo. Y lo digo porque en los últimos tiempos, los señores del karma, que tienen una paciencia infinita con nosotros, por lo menos conmigo, nos han puesto una serie de pruebas que hemos demostrado, por ejemplo, en el mundo capitalista, en el primer mundo, que de fraternidad y de ideales pues tenemos bien pocos. Hablamos mucho de una nueva era, mucho de fraternidad, y cuando viene esta pobre gente con los vendiendo cosas por las aceras, las estaciones de metro, echamos pestes de todo, ¿verdad? Viene esta gente con refugiados que los han engañado, les han prometido un trabajo y vienen aquí por una razón, porque hay alguien que los va a contratar, porque mucha de esta gente trabaja, no cotizan porque están ilegales. Y si supiéramos que alguien, gente de la parte alta de Barcelona y gente muy adinerada los tiene trabajando de mayordomo, de cocinera y no les deja ni salir de su casa y le está pagando una miseria, diríamos, caramba, ¿cómo es la gente? No, ¿cómo somos nosotros de hipócritas, de creernos los pensamientos de los demás? Y nos hacen ver que el problema es de ellos, de los que vienen fuera en una barca, no es el problema de ellos. Somos nosotros que vivimos de espaldas a la realidad. Tantos ideales y resulta que uno no sabe ni dónde está. Uno no sabe qué tipo de conciencia tiene y sobre todo, no ha sido capaz de integrar al otro. En el trabajo número 5 de Hércules se reivindica la afirmación, el yo soy. Pero hay que convertir este yo soy en yo soy ese, y muy especialmente yo soy ese yo soy, que sería la conciencia acuariana o interdependiente. Mientras no tengamos un poco más de conocimiento del vehículo emocional y entendamos todo eso de la empatía y todas estas historias que tanto se habla últimamente, va a ser difícil que nos podamos entender. El gran hándicap del ser humano es el mundo emocional. Porque expresiones de conciencia como me gusta o no me gusta, ¿a dónde van? A ninguna parte. Expresiones de conciencia, yo sigo al A, yo sigo al otro, yo creo en esto, yo creo en lo otro, o yo creo en la tarjeta de crédito, ¿a dónde va todo eso? A ninguna parte, ¿verdad? Pues resulta que ese es el nivel de conciencia que tenemos. Por lo tanto, queremos que nazca el alma de la mente abstracta, la mente con mayúsculas. ¿Qué debemos hacer? Estudiar mucho
estudiar poco, entender el mundo emocional, se estudia y se aplica el Raja Yoga para aquietar el plexo solar, para empezar. Esa es la razón de ser. Luego, eso sirve para utilizar el intelecto que nos sirve para tener una vida material satisfactoria y dedicar ese potencial a la búsqueda de ¿qué? De ese ideal que todos intuimos, de que somos en el fondo hijos de Dios. No lo sabemos, pero dentro de nuestro hay algo que nos dice que es así. Cuando utilizamos el intelecto para eso, se produce la revelación. Y esa revelación crística es el alma. Lo que pasa es que esto dista bastante de equipararse a lo que se ha leído por ahí, seguramente, desde los padres de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero si lo miráis fríamente, veréis que no está tan descarriado. Cuando uno está en equilibrio, en armonía, y su mundo emocional está integrado, y además integrado de tal manera que expresa el alma a través de este mundo emocional refinado, uno está poco a poco acercándose a donde está ese punto de tensión espiritual que va a tener una precipitación física. Y esa precipitación física va a ser una captación clara a nivel cerebral de que uno está formando parte de un grupo que no conoce, porque el grupo con mayúsculas no tiene DNI, ni tarjeta de crédito, ni teléfono móvil, porque es conciencia causal, a nivel de almas, y ese es el grupo que debemos trabajar. Pero esto es la escuela de aprendizaje. ¿Por qué hay gente que no quiere acudir a los grupos? Porque si digo esto me dicen que no, si la gente me cae mal, no sé qué, no sé cuánto. Cuando nos miramos mucho en el espejo y nos decimos continuamente lo guapos que somos, nos estamos cristalizando. Por lo tanto, perdemos la oportunidad de ¿qué? De conocer a los demás y sobre todo de soportar. Digo soportar porque a veces en las reuniones hay energías que a lo mejor nos producen confusión. Pero lo importante es que hagamos el esfuerzo por estar en grupo. Hay gente que tiene auténtico pavor a estar con los demás. Si somos capaces de estar en grupo y sobre todo en silencio, que quiere decir no hablar de cuestiones personales, el silencio esotéricamente hablando no es tanto el dejar de hablar como no tocar el tema de la personalidad, entonces nos daremos cuenta que el grupo existe en la medida en que estamos en silencio. Y podéis ir a la parte del mundo que queráis y si estáis en silencio os puedo asegurar, por la poca experiencia que tengo, que vais a estar completamente rodeados de otras almas. Condición sine qua non, estar en silencio. ¿Veis qué fácil es que el alma se manifieste? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Es una interpretación libre de esta oportunidad maravillosa que se nos presenta. Y cada mes es una. Cuando lleguemos a Tauro hablaremos de la iluminación. Y dentro del mundo de la forma y del deseo, si uno se lo propone, encuentra el auténtico camino, la luz. Pero claro, siempre hay que poner la voluntad por de medio. Si la voluntad no se pone, lo que no podemos hacer es continuar con la actitud pasiva, de pistiana, de este sexto rayo, que Dios me lo tiene que dar todo. Dios te lo va a dar todo si tú trabajas, ¿no? Si no trabajas, no. ¿No encontráis un poco contradictorio que la gente solamente sepa pedir, 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 pedir? Cuidado porque la idea esa de pedir, pedir, pedir en la propia Revolución Francesa se convirtió ni más ni menos en la Declaración de los Derechos del Hombre, que parece que eran 30 artículos o 29. Es diferente a esta de las Naciones Unidas del año 48. Y ahí empezamos a decir que teníamos derechos. Pero ¿no veis contradictorio que un ser humano tenga derechos? ¿No sería mejor reconocer que un ser humano tiene deberes con el grupo? ¿Tiene obligaciones con el grupo? ¿O no? ¿Cómo lo veis esto? Os lo dejo en el aire para la próxima reunión. ¿Sí? Lo digo porque si reivindicamos los deberes, las obligaciones para el grupo, ponemos primero el beneficio del grupo en detrimento del nuestro. Si reivindico mi derecho, tengamos en cuenta que si no hay una conciencia verdaderamente equilibrada, lo mío se va a estar separado de lo del grupo y ese no es el camino. ¿Todo complicado? No, ¿verdad? ¿Lo entendemos? Mira, la ciudadanía es una moneda. Vamos a ver. Por un lado pone derechos, por otro lado pone obligaciones. Cara, cruz. Sol, luna. Alma, personalidad. Si recibimos derechos, tenemos que compartir esos derechos, ¿no?
El beneficio lo tenemos que compartir. Si no compartimos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos cristalizando. Seremos esclavos de las ideologías. En el siglo XX hubo una que acabó, hubo dos, el comunismo y el nazismo, fascismo, que acabaron matando, pero a millones y a millones y a millones y a millones, pero mucho más de lo que la historia oficial dice. Conocemos el tema de las cámaras de gas, pero en Rusia unos 20 millones de campesinos fueron asesinados, que esto se dice pronto, en la URSS. Y en el nombre de una ideología, en el nombre de una ideología. Por lo tanto, apliquemos la resolución y cuanto antes tengamos la vivencia de una manifestación interna, agarrémonos completamente a ella, como un clavo ardiendo. Y si nuestra vida cambia y los demás nos dejan solos y nosotros tenemos cada vez más consentimiento interno de que vamos por el buen camino, adelante. La opinión de los demás es la opinión de los demás, no es la nuestra. A ver, cuando tú te concentras para estudiar, la energía que tienes depositada en el plexo la vas ascendiendo. Por lo tanto, el estudio acaba anulando o tergiversando, manipulando, sutilizando la vibración del vehículo emocional. Cuando tú profundizas en el estudio y se convierte en una meditación, sigues el mismo camino. Poco a poco ir integrando el vehículo emocional y desarrollando la parte abstracta de tu mente concreta. Por eso una de las consecuencias de la meditación es esa sensación de tranquilidad, de paz y de mente clara, porque el mundo emocional está quieto. Eso de que no paramos de pensar es mentira, no paramos de desear, porque la mente, cuando es la mente abstracta, no hay imágenes. Es la mente concreta la que tiene las imágenes, que son los deseos. ¿Por qué la televisión nos da siempre imágenes? Pues para que no pensemos. Claro, y cuando dices surjo, desde el plano de la mente gobierno. Desde el plano de la mente abstracta, el alma, y si claro. tenemos una mente concreta, preparada, no podemos captar todo lo que... ¿Por qué crees que Platón dijo que vivíamos en el mito de la caverna? Ya han pasado 2500 años, estamos en las mismas. Y es más, ahora estamos más, porque la televisión prácticamente... el Dalí decía que era el mayor elemento de creativización del mundo, ¿no? Una cosa así. Pues mira, de las pocas veces que bordó. Mira, tenía estos puntales de luz y este en concreto lo bordó. Sí que es verdad que la televisión se ha convertido, en una herramienta de atontamiento generalizado. Abstracta, el alma, y si claro. tenemos una mente concreta, preparada, no podemos captar todo lo que... ¿Por qué crees que Platón dijo que vivíamos en el mito de la caverna? Ya han pasado 2500 años, estamos en las mismas. Y es más, ahora estamos más, porque la televisión prácticamente... el Dalí decía que era el mayor elemento de creativización del mundo, ¿no? Una cosa así. Pues mira, de las pocas veces que bordó. Mira, tenía estos puntales de luz y este en concreto lo bordó. Sí que es verdad que la televisión se ha convertido, en una herramienta de atontamiento generalizado.